que en México para vender algo es más fácil que Japón. Como de vender comida en la calle, como comida ambulante, ¿eso en Japón no existe? No hay, no, porque es muy estricto. Ya. Fiesta tampoco, casi no hay. Ya, Ujú. Solo fiesta. ya. Ujú. Está prohibido. O sea, si yo mañana voy y vendo salchichas alemanas en Japón, no, en la calle no se puede. Prohibido. Ah, Ajá. Por eso es que en México, para hacer el negocio, para vender algo, es más fácil que Japón. la verdad que sí. Sí. Yo tengo un amigo alemán que abrió su negocio de salchichas. Alemán también, ¿verdad? Sí, en Alemania somos estrictos. Ujú. O sea, sí necesitas como por lo menos un permiso de la alcaldía, algo así, pues, Ujú. ¿no? Como que tú sí puedes vender, pero como así caminar en la calle, no. Pero sí puedes poner como un puesto en ciertas partes, ¿no? Pero sí tienes que rentar, pagar tus Sí, impuestos, todo sí, eso. Todo automático. sí. Sí. Por eso yo creo que aquí en México tiene muchas oportunidades, ujú, para hacer el negocio yo mismo. Aquí, ¿por qué partes del mundo? Porque antes me mencionaste que viajaste mucho. Ujú. ¿Por qué partes viajaste más? ¿Qué parte? Ajá. Asia, yo fui a África también, África, órale. Europa también, Central de América, en México y Guatemala también. Y sí, hace una semana yo fui a El Salvador también. Órale. ¿Y cómo te fue ahí? Es muy bien, pero muy similar. Sí. Tiene muchas como culturas similares, México, pero yo disfruté mucho porque yo aprendí esa política y como situación de ahorita también. Pues, Claro, con el cambio, ¿no? Que hizo ahí sí, el presidente. sí, Órale. yo pude ver la situación en mis ojos, en mis ojos. ¿Y qué viste? Mm, este, no debería decir. Creo No, sí, puedes decir. por ejemplo, en, según como internet, el presidente es muy bueno, según internet. Claro. Y como la gente de El Salvador apoyan mucho a la presidente, Ok. al presidente. Según internet, o sí es verdad que la gente Sí, lo apoya. sí. Pero yo pregunté a mucha gente sobre eso, pero ellos me comentaron como, no, Ya. no. Pero no pude buscar en internet. Ujú. Pero cuando fui ahí, yo pude saber y conocer y ver. Por eso creo que es muy buena experiencia. Ujú. ¿Y te dijeron por qué no? Por como económica Ya. y además, este, el extend, ¿cómo se llama? Voy a investigar. Extendió su mandato. Sí, Sí. sí, Cambió la constitución. sí, Sí. eso. Ya. Órale. Ujú. Por eso. Pues es bueno, ¿no? Verlo con sus propios ojos y preguntar. Pues Porque- me interesa la política también, por Claro. eso. Ujú. Y una cosa es lo que dicen en internet y otra cosa es lo que dice la gente Sí, de verdad. muy diferente. Sí. Ujú. Oh, ok. Órale. ¿Y también enseñas japonés, me has mencionado? Sí. O sea, ¿cómo es? ¿Como en línea o cómo es la onda? Ahora solo en línea. Sí. Ujú. ¿Clases? ¿Uno a uno o grupal o...? Uno a uno. Ok. No mucho, solo a veces. Ya. Ujú. ¿Y cómo te pueden contactar? Por Instagram. Ah, ahí Ujú. también. Sí, ahí también. Todos. Está cañón la fascinación, ¿no? En México, en Latinoamérica en general, por Japón. Ujú.
Otra vez, por favor. Hay mucha fascinación Ujú. en México y en general creo que en Latinoamérica por Japón. Ah, sí, creo que sí. Por anime y por manga, como te dije. Ujú. Sí. Y el idioma también. Sí. Nunca he pensado sobre eso antes de venir aquí. Pero después de venir aquí, yo me di cuenta que hay mucha gente que quiere aprender japonés. Claro. No sé por qué, pero creo que por viaje. Ya. Ujú. ¿Y sientes que es muy difícil para los hispanohablantes? Muy difícil. Sí. Muy difícil. Yo también para aprender inglés, necesitaba muchos años. Ya. Aunque, no, perdón. Por eso, para aprender japonés, necesitamos más tiempo. Claro. Sí. No, está cañón. Luego, sobre todo, si lo quieres hablar con fluidez. Sí. ¿No? Por ejemplo, aquí en el podcast he tenido también a Riken. Ariken. ¿Conoces? Riken, No. un mexicano que vivió en Japón 3 años. Sí, Ariken. Riken se llama. Mm. Y Riken, saludos si ves esto. Y habla con fluidez, pero dijo que también le costó bastante en el comienzo. Mm. Vivió, sí, muchos, muchos años allá, En en Japón. Japón, Mm. siendo mexicano. Ujú. Sí, mucha gente quiere vivir en Japón también y viajar también. Claro, Yo nunca he pensado así. sí. Sí, Puedes hacer en otra empresa de agencia de viajes a Japón. sí me interesa mucho porque yo también me gusta mucho viajar. Por eso me gustaría invitarles a Japón también. Ujú. Yo conozco muchas cosas que, muchas buenas partes de Japón. Claro, Ujú. Me gustaría como enseñarles, darle como conocer, claro, darles conocer. Ujú. pues claro, y qué mejor forma que, pues sí, alguien de ahí, pues, ¿no? Y también yo aprendí muchas buenas partes de México, en México también. Por eso me gustaría enseñarles a japoneses sobre eso también. Ah, sobre México. Sí, sobre Órale. México. Los japoneses que llegan aquí, a México de turistas, ¿qué es lo que mayormente les interesa? Mm, creo que comida. Ya, Ajá. Porque en Japón no hay muchos restaurantes de mexicanos. Ajá. Y además, como ambiente. también. Ajá. Creo que ambiente. Fiesta. Sí, fiesta también. Sí. Por recuérdame. 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 ¿Conoces, verdad? Esta La- era película. Ah, Coco. Ah, Coco. Sí, Ah, Coco. recuérdame. Sí. Ah, sí. Sí pegó Se en... llama Coco. Sí. Sí, japonés es como imagen sobre México eh, por recuerda a Coco. Ya. Qué locura. Sí. Coco o peligroso. Coco peligroso. Cuando hablo a mis amigos como voy a ir a México, ellos me dieron, no, está muy peligroso, ¿verdad? Así. O, la país de Coco, ¿no? Me dice. Es que este cañón como Coco cambió mucho la percepción de tal vez 1.000 millones de personas, ¿no? Sí, sí. He escuchado eso varias veces de invitados de diferentes países. En Alemania también pegó muy cabrón. Coco. Sí, Coco, la película de Coco tiene mucha buen ambiente, ¿verdad? Y México también, porque es el mismo. Por eso nosotros imaginamos a México tiene buena onda. Claro. Ajá. Ah.
¿Sabías que aquí en Ciudad de México existe en la delegación Tláhuac un pueblito que se llama Mixquic? No conozco, no Y sé. dicen como es la inspiración Ujú. para la película, una de las inspiraciones para la película de Coco. Otra es, creo que Guanajuato, Mm, no lo sabía. Mixquic. Muy Mixquic. bonito, sí. Mixquic. Tienes que ir en Día de Muertos. Ah, sí. Oaxaca. Aquí cerca en Ciudad de México, Mixquic. Mixquic. Pero está lejos, o sea, sí es 1 hora más o menos en coche. Ujú. ¿Estado de México? No, todavía es Ciudad de México, Ciudad de México. en delegación Tláhuac. Ah, Creo que entre Tláhuac y Milpa Alta, ¿cómo es? Milpa Alta, ¿no? Si no me equivoco, por ahí. Sí, muy así como pegadito a la frontera de Ciudad de México, pero sí. Día de De muertos, de muertos. sí. Ajá. Y muy bonito. Sí, me interesa mucho y estoy emocionado ya. Pues ya pronto es. ¿Ya tienes planes? Todavía no, pero sí, por supuesto quiero verlo Claro, y quiero sentir también. está bien. Yo hace 2 años, ese día, yo estaba en Guatemala, Ah, ok. pero yo escuché México es más como grande Claro. y por eso debería ir, debería como sentirlo. No, es increíble. Sí, ya estoy emocionado. Bueno, abajo en la descripción van a encontrar todas las redes sociales de Aki. Aki, muchas gracias por caerle, Muchas gracias a ti. compartir tu historia. Sí, es como primera experiencia para Ajá. mí, eso. Muy como bien. podcast. Por eso, un poco estaba nervioso, No pasa nada. pero yo disfruté mucho. Gracias. La próxima vez te quiero invitar, vamos a cocinar y tomamos mezcal. Ah, qué bueno, sí. Chingón, eso fue Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chao. Chus. Agur. Bye. Ve aquí la historia de Minu, un coreano mexicano de Monterrey, que llegó de chiquito a México y le hicieron bullying en la primaria. Pero como sabía artes marciales, sabía cómo defenderse. Ve su historia aquí.